Desde tiempos inmemoriales, el río Éufrates ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Su grandeza no solo radica en su extensión, sino en los misterios que alberga y las civilizaciones que han dependido de sus aguas. Sin embargo, algo alarmante está ocurriendo. El río, que una vez fue majestuoso e imponente, está desapareciendo poco a poco. Año tras año, su caudal disminuye y las poblaciones de Asia Occidental ya sufren las consecuencias. El Éufrates no es solo un elemento geográfico relevante, sino que también tiene un papel central en las Escrituras. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 10 a 14, se menciona su existencia desde el principio de la creación, fluyendo cerca del Edén. Posteriormente, se convirtió en un límite territorial y una referencia en diversas profecías bíblicas. Es por ello que la reducción de sus aguas no puede verse únicamente como un fenómeno natural, sino como un hecho de importancia profética. Lo más preocupante es que los países por los que atraviesa el Éufrates parecen no estar reaccionando ante su inminente desaparición. En algunos casos, incluso, parecen contribuir a su deterioro con decisiones que dificultan su recuperación. Pero, ¿y si la sequía del Éufrates no fuera solo una crisis ambiental? ¿Y si este fenómeno estuviera vinculado al cumplimiento de antiguas profecías sobre el fin de los tiempos? A lo largo de la Biblia, encontramos múltiples episodios en los que Dios usó los ríos y las aguas como símbolos de juicio o liberación. El Mar Rojo se abrió en dos para que los israelitas escaparan de la esclavitud en Egipto. Éxodo 14. El río Jordán se detuvo para permitir el paso hacia la tierra prometida. Josué 3. Estos eventos dejan en claro que Dios tiene control absoluto sobre las aguas y que su uso en momentos clave de la historia siempre tiene un propósito. Hoy, el alarmante estado del Éufrates está captando la atención de muchos estudiosos de las profecías. Su sequía no es solo un evento climático preocupante, sino que podría ser una pieza clave en el desarrollo de acontecimientos mayores. En Apocalipsis 16:12 se menciona específicamente que este río se secará como parte de la preparación para un suceso trascendental. En este video exploraremos cómo esta profecía podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Podría la sequía del Éufrates ser una señal clara de que estamos más cerca de la llegada del Anticristo? ¿Qué impacto tendría la desaparición de este río en la humanidad? La Biblia es clara en Apocalipsis 19, 11, 21 al describir una batalla final donde Jesucristo, montado en un caballo blanco, se enfrentará a las fuerzas del mal, representadas por la bestia y el falso profeta. Esta gran confrontación es conocida como Armagedón, el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. El Apocalipsis detalla cómo el Anticristo, la bestia y sus seguidores desempeñarán un papel clave en los últimos tiempos. En el capítulo 16, versículos 12-16, se menciona explícitamente que el Éufrates se secará para permitir el paso de los reyes del Oriente. Esta sequía no sería un simple evento natural, sino un elemento profético que facilitaría la movilización de fuerzas enemigas en la batalla final contra Dios. Desde el libro de Génesis, el Éufrates ha sido más que un río, ha sido un símbolo de vida y de la intervención divina en la historia humana. En el capítulo 2 se le menciona como uno de los ríos que regaban el jardín del Edén, el lugar donde Dios estableció a Adán y Eva. Más adelante, en Génesis 15, Dios estableció sus aguas como un límite de la tierra prometida para los descendientes de Abraham. La importancia de este río en los planes divinos es innegable. El Éufrates nace en la actual Turquía, atraviesa Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Con una extensión de 2.700 kilómetros,
ha sido la principal fuente de agua potable para millones de personas a lo largo de la historia. Pero más allá de su importancia geográfica, este río fue escenario de grandes imperios, como el babilónico, cuya caída fue anunciada en los libros de Jeremías, capítulos 50 y 51, y Daniel, capítulo 5. A través de las Escrituras podemos ver cómo Dios ha usado el Éufrates como parte de su plan soberano. Desde los tiempos antiguos, el río ha sido un testigo de la humanidad. Sus aguas alimentaron vastas tierras fértiles y permitieron el desarrollo de civilizaciones prósperas. Sin embargo, lo que antes era una fuente de abundancia, ahora se está convirtiendo en un símbolo de temor e incertidumbre. La sequía avanza de manera acelerada y con ella el destino de muchas personas pende de un hilo. ¿Es solo un desastre ambiental o hay algo más en juego? En la Biblia, la sequía y la escasez de agua suelen estar relacionadas con el juicio divino. En 1 Reyes 17, Dios permitió una gran sequía en los días del profeta Elías para confrontar la idolatría del pueblo de Israel y de su rey Acab. Estos eventos no ocurrían sin razón, sino como advertencias y llamados al arrepentimiento. Hoy, viendo el estado crítico del Éufrates, cabe preguntarnos, ¿estamos ante un juicio similar? Las señales parecen claras. Según informes de autoridades iraníes, en los últimos 3 años, la temporada de lluvias en la región ha disminuido drásticamente. El agua del río ha descendido a niveles alarmantes y en algunas zonas el lecho del río ya está completamente seco. ¿Es solo una coincidencia o este fenómeno está cumpliendo lo que las Escrituras ya habían profetizado hace siglos? En la Biblia, los eventos climáticos no son solo fenómenos naturales, sino instrumentos que Dios usa para cumplir sus propósitos. El diluvio en los tiempos de Noé, Génesis 6:9, fue un claro ejemplo de juicio divino. Las plagas de Egipto, Éxodo 7:12, mostraron el poder de Dios sobre la naturaleza, castigando la opresión y la idolatría. A lo largo de la historia bíblica, las aguas han sido símbolo de vida, pero también de juicio. Por eso, cuando miramos el Éufrates secándose ante nuestros ojos, no podemos reducirlo solo a un problema ambiental. Jesús, en Mateo 24, nos enseñó que habría señales claras antes del fin de los tiempos. Terremotos, hambre, pestes y sí, también sequías. No se trata solo de un fenómeno geológico, sino de una advertencia espiritual. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 9, describe una visión impactante. 4 ángeles caídos, encarcelados junto al Éufrates, serán liberados para desatar un juicio devastador sobre la humanidad. Esta profecía ha sido interpretada por muchos como una advertencia sobre eventos futuros que marcarán el destino del mundo. Algunos científicos argumentan que la crisis del Éufrates no es solo climática, sino también política. La mala gestión de los recursos hídricos por parte de los gobiernos ha acelerado su desaparición, pero hay teorías aún más inquietantes. Algunos creen que ciertas naciones estarían interesadas en la desaparición del río. ¿Qué propósito oculto podría haber detrás de este aparente descuido? La Biblia nos advierte que detrás de los gobiernos y los sistemas políticos muchas veces hay influencias espirituales ocultas. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y fuerzas de las tinieblas. Incluso Jesús fue tentado por Satanás, quien le ofreció todos los reinos del mundo, Mateo 4:8-9, mostrando cómo el poder terrenal puede estar bajo influencia maligna. Cuando vemos el desinterés o la negligencia en la preservación del Éufrates, recordamos lo que dice Apocalipsis 16:13-14. Los líderes del mundo serán manipulados por el dragón, Satanás, la bestia y el falso profeta en los últimos tiempos.
La profecía señala que con la desaparición del río se cumplirá el escenario para el gran conflicto final, la batalla de Armagedón. Según las Escrituras, en los últimos días, los ejércitos de Oriente cruzarán un Éufrates seco y avanzarán hacia la gran batalla contra Dios. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre él. Gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del oriente. ¿Podría estar ocurriendo esto ante nuestros ojos? La conexión entre el Éufrates y el fin de los tiempos es innegable. Apocalipsis 16 nos describe cómo los demonios saldrán para engañar a los gobernantes y reunirlos en el día del juicio final. La sequía del Éufrates no solo es una crisis ecológica, sino una pieza clave dentro del plan profético que la Biblia anunció hace siglos. Si el río Éufrates continúa secándose hasta desaparecer, se cumpliría una de las profecías más inquietantes del Apocalipsis. Según la Escritura, cuando el río se haya secado por completo, los demonios que han estado retenidos allí serán liberados y desatarán una gran destrucción sobre la humanidad. La profecía menciona que un ejército de 200 millones será movilizado para llevar a cabo un juicio sin precedentes. Apocalipsis 9, 13, 15. Muchos estudiosos debaten si este número es literal o simbólico, pero lo cierto es que representa una fuerza inmensa de destrucción. Algunos creen que podría tratarse de una invasión humana de proporciones épicas, mientras que otros sugieren que se trata de entidades espirituales desatadas sobre el mundo. De cualquier forma, el mensaje es claro. La desaparición del Éufrates es una señal de que eventos catastróficos están por venir. Según las Escrituras, estos 4 ángeles caídos movilizarán a los líderes de Occidente para enfrentarse a Jesucristo en la batalla final. Esto nos lleva a una inquietante conclusión. Si el proceso de desertificación del río ha avanzado tanto en las últimas décadas, estamos más cerca del cumplimiento total de esta profecía. En Apocalipsis 13 se nos presenta al Anticristo, una figura que emergerá con poder, engañará a las naciones y establecerá un sistema de control global. La bestia recibirá autoridad del dragón, y junto a su aliado, el falso profeta, impondrá su dominio sobre la humanidad. La desaparición del Éufrates podría estar formando parte de este escenario profético, preparando el camino para su manifestación. Cuando hablamos del espíritu del Anticristo, recordamos lo que dice 1 Juan 4, 2, 3. Este espíritu ya está operando en el mundo, preparando el escenario para su llegada. Aunque la figura del Anticristo aún no se ha revelado, su influencia se siente en los sistemas políticos, en las ideologías que rechazan a Dios y en la corrupción moral que avanza sin freno. El apóstol Juan nos advierte: todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Ese es el espíritu del Anticristo, acerca del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4:3. Esto significa que, incluso antes de que el Anticristo se manifieste, su obra ya está en marcha, preparando a las naciones para su gobierno. A lo largo de la historia, hemos visto imperios levantarse contra Dios y su pueblo. Babilonia, Persia, Roma, grandes potencias que intentaron erradicar la fe verdadera. Hoy, vemos cómo se imponen sistemas globales que atacan los valores cristianos, promoviendo una agenda que se alinea con la visión del Anticristo. ¿Será que estamos viendo la última fase antes de su manifestación? Por esta razón, debemos estar atentos. No basta con observar los acontecimientos en Israel o esperar la construcción del tercer templo en Jerusalén. La profecía está cumpliéndose en todo el mundo. La sequía del Éufrates, el aumento del engaño espiritual y la persecución contra los creyentes son señales de que el
Tiempo profetizado está más cerca de lo que imaginamos. Muchos cristianos centran su atención únicamente en los eventos que ocurren en Israel, como si fueran las únicas señales del fin. Sin embargo, la Biblia nos advierte que debemos estar atentos a una serie de acontecimientos globales. Jesús mencionó que en los últimos tiempos habría falsos maestros, guerras, terremotos y señales en el cielo. Mateo 24, Lucas 21. La sequía del Éufrates es solo una pieza más dentro de este complejo rompecabezas profético. En este contexto, la desaparición del Éufrates no debe verse como un simple problema ambiental. Es una advertencia, un recordatorio de que las Escrituras ya predijeron estos tiempos difíciles, pero no debemos temer, porque la palabra de Dios nos asegura que, aunque el enemigo parezca tomar el control, la victoria final pertenece a Cristo. Sabemos que el anticristo establecerá un sistema global de control, donde impondrá su marca y buscará someter a la humanidad. Apocalipsis 13. Pero también sabemos que su gobierno será temporal y que Jesús regresará para derrotarlo definitivamente. La batalla de Armagedón no será el fin de todo, sino el principio de la justicia eterna de Dios. Si bien es cierto que los eventos actuales pueden parecer aterradores, debemos recordar que quienes confían en el Señor tienen una esperanza firme. La Biblia nos dice que aquellos que permanecen fieles serán guardados en el día del juicio y vivirán con Cristo en la eternidad. El reino de Dios será establecido y toda lágrima será enjugada. Apocalipsis 21:4. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental mantenernos firmes en la fe. No debemos dejarnos llevar por el miedo ni por la incertidumbre del futuro. En lugar de preocuparnos por cuándo sucederán estas cosas, debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, preparándonos espiritualmente para lo que ha de venir. Jesús nos enseñó a velar y orar para no ser sorprendidos por los acontecimientos finales. Mateo 26:41. No es momento de caer en el pánico ni de paralizarnos ante las noticias alarmantes. Es momento de fortalecer nuestra relación con Dios, predicar su mensaje y vivir con la seguridad de que Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Aunque el mundo se estremezca, aunque la maldad aumente y la sequía del Éufrates continúe avanzando, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino que Cristo establecerá. Él nos prometió que regresará, y su victoria sobre el mal será definitiva. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Y en esa verdad podemos descansar. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a compartirlo con otros. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo sobre las profecías bíblicas y el plan de Dios para la humanidad. Que la gracia y la paz de Cristo se multipliquen en tu vida y que vivas con la certeza de que, sin importar lo que suceda, nuestro destino final está asegurado en Él. Amén.